Ya lo decía Juan Báez, el presidente Peña Nieto ha planteado como una divisa posible darle un nuevo rostro al campo mexicano, para convertir al campo que sea más competitivo, más rentable para los productores, que al campo llegue la innovación tecnológica para poder estar a la altura de los grandes mercados globales que hoy son signo que diferencia esta época que nos ha tocado enfrentar los problemas del campo con otra. De tal suerte que el objetivo fundamental es lograr la soberanía alimentaria, es decir, con los parámetros que la FAO ha impuesto, estamos en la ruta de lograr producir el 75% de lo que consumimos. Actualmente producimos entre el 55 y 58% de lo que consumimos en México. El resto se importa, como ya lo dijo aquí el ingeniero Báez. Y dentro de ese gran objetivo, tenemos dos objetivos muy importantes también donde se derivan y se desdoblan otros. El primero, elevar la producción cuando menos en 8 millones de toneladas de granos en el país. Por otra parte, reducir la pobreza en el campo e impulsar actividades no agrícolas y lograr una alimentación rica en proteínas de los alimentos que producimos. De manera muy rápida les comentaré algunas cifras para saber cómo estamos, de dónde estamos partiendo, cómo está el campo mexicano. El campo mexicano, la producción primaria, contribuye con el 3.7%, con ese porcentaje al Producto Interno Bruto del país. Si sumamos la parte agroalimentaria, es decir, la agregación de valor a través de la agroindustria, andaremos como en un 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Producimos aproximadamente promedio 32 millones de toneladas de granos y el valor de esta producción habría que sumarle un 20% de la actividad pesquera y acuícola. En México tenemos una frontera agrícola de 30 millones de hectáreas aproximadamente, de las cuales 22 son las que se cultivan más o menos, de las cuales se cultivan más o menos 22 en el sistema de temporal y 6 de riego gracias a nuestros distritos y a nuestras presas en todo el país. El grano más representativo por su producción es el maíz. Producimos alrededor de 18 millones de toneladas y este último año el azúcar, es decir, la caña de azúcar, hemos tenido una cosecha récord en este último año. Para este 2013, gracias a los buenos climas, al agua que ha estado más o menos uniforme en algunos estados, estimamos una producción de 35 millones de toneladas de granos y oleaginosas, ligeramente superior en 2 o 3 millones a lo que se produjo en el 2012. Pero esta producción ha ido en zigzag en los últimos 10-12 años. Hemos llegado a 28 millones en años malos, 33, 34 en años menos malos. Y la estructura de producción de granos es de la siguiente manera. Producimos 22.5 millones de toneladas de maíz, 3 millones y medio de trigo, 6,5 de sorgo, 630,000 de cebada, 190,000 de arroz, 860,000 de oleaginosas, los que nos dan un total de 35 millones, que estos son los más representativos. Por otro lado, para abastecer el abasto interno, México importa un promedio de 24 millones de toneladas de granos al año, 12 de maíz, fundamentalmente maíz amarillo, 6 de oleaginosas, 4 de trigo, 1.8 de sorgo, 800,000 de arroz, principalmente. ¿Cómo está distribuida nuestra producción con datos de 2011? Cereales, tenemos una superficie de 10.6 millones de hectáreas, frutas 1.5, hortalizas 0.7, granos industriales 2.6, perennes 6.7 y otros 0.1. Y desde luego, a raíz de la apertura en los últimos 20 años, ha venido un crecimiento de nuestras exportaciones, sobre todo en hortalizas, en frutas y en cítricos, como contraparte una mayor importación de granos. El valor de la exportación agroalimentaria oscila en los 24,000 millones de dólares, que son las divisas que le entran a nuestro país por este concepto. Y son fundamentalmente frutas y legumbres, tomate en primer lugar, aguacate, berries, pimientos, café, azúcar, pepino, cebolla y los productos pecuarios, como son becerros en pie, carne bovina y carne porcina. Es importante destacar que el valor de la producción
de frutas y hortalizas es superior a la producción de granos, al valor de la producción de los granos. Y ahí habrá que apostarle para generar más empleo, para distribuir más riqueza en el campo, accesar a tecnologías que demandan estos cultivos. Ahora bien, nuestro país tiene grandes debilidades, pero mucho mayores fortalezas. ¿Cuáles son las debilidades de nuestro país desde el punto de vista agrícola? Que el 66% de nuestras tierras son áridas o semiáridas y solo el 20% se puede cultivar bajo riego. ¿Cuáles son nuestras grandes fortalezas? Que debido a nuestros microclimas, a la diversidad que en las regiones se presenta, tenemos la posibilidad de cultivar más de 200 productos, más de 400 productos, cultivos diferentes, casi 400, y tenemos una biodiversidad única en el mundo. Ahora bien, ¿cómo está el panorama presente y hacia el futuro desde el punto de vista del agua y de las restricciones del agua? Según datos hasta la primera decena de agosto de la Comisión Nacional del Agua, incluyendo los modelos que pronostican cómo vamos a estar en noviembre, diciembre, tenemos un almacenamiento en las presas del 30% promedio en el país, más bajo en 6 puntos porcentuales que en el 2012. Con esa agua disponible en nuestras presas, podemos sembrar 2,5 millones de hectáreas con una lámina de 87 milímetros y dando 4.9 riegos, dependiendo del cultivo. Nosotros estamos en pláticas con la Comisión Nacional del Agua, que por cierto aquí está llegando Oscar Lara, le damos la bienvenida, que es el subdirector de Infraestructura Agrícola de la Conagua, haciendo un uso eficiente del agua y con cultivos que demanden menos agua. Queremos llegar a 3,700,000 hectáreas, obviamente reduciendo los riegos y las láminas. Por otra parte, en la comercialización se ve un panorama difícil para el 2014 y para lo que resta de este año. Todos los primaveras, verano que van sobre todo Jalisco, Tamaulipas, que son los que aportan volúmenes importantes. Básicamente por la caída de precios en la bolsa de Chicago, por el desplome que están sufriendo los precios, aunque el maíz tuvo un repunte ligero el día de ayer. Esta caída está haciendo complicada la comercialización, además que la cosecha de maíz de Estados Unidos se antoja, como así dicen todos los datos y los especialistas, que viene una cosecha récord de maíz en Estados Unidos y esto nos va a pegar más todavía en el precio del maíz. Entonces estos dos factores, la falta de agua en las presas y la tendencia a la baja de los precios, sobre todo en Chicago, que es donde están referenciados los principales cultivos en base al TLC, que son los que tenemos que atender, pues son dos variables que esperamos y con medidas de política pública tenemos que mitigar estas dos variables reales para salir adelante. Les decía que el precio promedio del maíz andaba en $160, hoy tuvo un repunte, esperemos se estabilice al alza, y el trigo también, porque el trigo es el que fija un poco la tendencia de los precios y arrastra el maíz y al sorgo. Los pronósticos nos dicen que la cosecha de maíz de Estados Unidos, que va a andar como los 300 millones de toneladas, pero lo que vale al final es el inventario excedente que tenga en Estados Unidos, se estima que va a andar en 50 millones de toneladas de maíz, que son los que van a querer colocar en el mundo, y más a México, que en los últimos años, como decía Juan Báez, ha tenido una tendencia muy proclive a importar. Pero bien, ¿cuáles son las metas partiendo de todas estas variables, todas estas realidades que nos hemos planteado en la Zagarpa? Repito, producir cuando menos 8 millones de toneladas más de granos, fundamentalmente maíz, sorgo y oleaginosas. Vamos a modernizar y tecnificar el campo, sobre todo para integralmente continuar ese proceso que ya trae el campo, esa viada que trae el campo, pero sobre todo para eficientar el riego. Queremos modernizar 1,5 millones de hectáreas con tecnificación, con conducción. Hemos afianzado mucho la coordinación con la Conagua y también por otro lado con la Secretaría de Economía, porque la Zagarpa está en el vértice de estos dos vectores que son el manejo del agua y el manejo de la comercialización y los precios de las cosechas. Entonces nuestra coordinación hoy con economía y con agua es mucho mejor que en los años recientes. Por ejemplo, en Comisión Nacional del Agua hemos definido bien mediante un convenio, porque las leyes están así, hemos convenido con la Comisión Nacional del Agua
que la Conagua se dedique de manera muy eficiente a la conservación y a la conducción del agua, procurando ahorrar agua. Y la tecnificación del riego de la parcela, del canal hacia adentro, Zagarpa. Y hemos firmado un convenio también para expedir un instrumento de planeación agrícola, que es el permiso único de siembra, donde la Conagua y la Zagarpa estaremos de la mano, desde luego en los estados, a través del delegado, del secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, en el seno del Consejo Estatal, Consejo Rural Estatal. Otra de las metas para lograr el aumento de la producción es duplicar el uso de los fertilizantes y semillas mejoradas, sobre todo en las zonas de temporal, de autoconsumo o la parte sur-sureste, donde las extensiones son muy reducidas. Hoy nuestra agricultura, se sabe, solo se cubre el 40% de fertilizantes, se fertiliza adecuadamente. Aquí en este punto estamos trabajando, por indicación del secretario Martínez, muy de la mano con Pemex. Ya Pemex entendió claramente que hay que reactivar la petroquímica de México para producir fertilizantes. Somos altamente dependientes del exterior en fertilizantes, sobre todo de Ucrania y de la Unión Soviética, de los países por allá, y es un insumo altamente caro. Ustedes lo sufren, lo padecen. Las tres variables para elevar la producción están muy mal en México. Los fertilizantes muy caros, el crédito muy escaso y muy caro, y los seguros, las pólizas donde hay un siniestro para otro año son inalcanzables. Tenemos muy claras esas tres vertientes que estamos atacando para abatir los costos de producción, porque hay una realidad muy real, valga la redundancia. Nadie puede hacer, nadie tiene la capacidad, y qué bueno que así sea, de hacer entender a los productores que cada año los precios de sus cosechas valen igual o menos, pero los costos de producción siempre valen mucho más. Es una carrera inalcanzable, entonces es el peor binomio este. Por ello, Pemex, para enero del próximo, en 4 meses, estará ya con la primera producción de la reinstalación y la regeneración de la planta de Pajaritos, un poco para mandar una señal al mercado, producir amoníaco y urea. Pero con el gas natural, con el tema de los gasoductos y todo esto que ustedes ya saben, seguramente en 2 años estaremos produciendo en el Golfo y en el Pacífico suficiente fertilizante, sobre todo nitrogenados, con los excedentes de gas o gas barato que se sabe tendremos, sobre todo con la reforma energética, que si camina bien como esperemos, se va a reflejar en un bajo costo de los fertilizantes para los productores. Los biofertilizantes estamos impulsando mucho. Todavía no se le ha encontrado producir en serie, en grandes cantidades, biofertilizantes que sea más barato. Todavía no hay quien sustituya los fosforados y nitrogenados en precio, pero vamos por esa ruta. Para cumplir esos objetivos también traemos una meta de reconvertir cuando menos 500,000 de hectáreas, migrar de maíz, por ejemplo, de maíz blanco a maíz amarillo o a cártamo, de caña de azúcar a arroz, a trigos duros, a oleaginosas, a fruticultura, como sea factible dependiendo de la región, el microclima, el agua y lo que tengamos de condiciones agronómicas, para no inundar nuestros mercados de productos que luego competimos nosotros mismos con la producción. Un ejemplo clásico es sorgo en Tamaulipas, maíz en Sinaloa. Todo el mundo se pone a temblar cuando vienen las cosechas. Y lejos de celebrar que somos muy productivos en Tamaulipas para el sorgo, hay años en que se vuelve una complicación, como hoy la caña de azúcar, por ejemplo. Otra de nuestras metas que tenemos es duplicar la superficie de agricultura protegida para atacar nichos de mercado con productos de alto valor, donde puede haber una gran distribución e ingreso a los productores. Berries, bell pepper, de esos pequeños nichos de mercado que están ahí. Aquí estamos teniendo una gran preocupación y determinando reglas para que vayamos migrando poco a poco. Un agricultor tradicional, creemos nosotros que el paso siguiente que dar es llevar a tecnificar el riego vía fertirrigación, riego por goteo, pivote, cualquier modalidad. Y una vez que domina eso, irnos a las cazasombras y a los invernaderos. Nos hemos encontrado muchísimos invernaderos y cazasombras abandonados en zonas donde no debieron estar, y las zonas donde deben de estar requerimos tener un mayor cuidado con eso.
Para fortalecer el sector cañero, los productores de caña, ya está prácticamente el acuerdo con Pemex para empezar a producir etanol de caña. Con esto tendremos dos ventajas. Con esto equilibraremos, matizaremos la producción de azúcar según esté el mercado y lograremos que se oxigenen gasolinas para hacer más amigable el medio ambiente y no contaminar. Hay que dar varias batallas todavía, sobre todo con el MTBE, y de la mano, ya está Pemex en eso, reconociendo a Tamaulipas con el etanol de sorgo dulce, que sería la primera entidad, y ya está aquí en la refinería esta de Cadereyta. Ya está, esto es una realidad, es cuestión de que nomás lo concretemos nosotros. De tal suerte que con estas acciones, para elevar la producción, una meta o un objetivo que lleva al otro es reducir las importaciones de granos fundamentalmente, maíz, arroz, frijol y soya. Estamos ya, y lo quiero decir para que nos ayuden, a punto de abrogar el decreto del 2008, porque este decreto, que se dio en circunstancias muy especiales de escasez, continuó, y ahora es muy triste ver los trenes unitarios de granos que llegan a las zonas productoras, o está pasando maíz o sorgo cuando estamos cosechando en determinada zona, y eso no, tenemos que erradicarlo totalmente. Llevar un manejo de cupos con los ciclos y la estacionalidad más adecuada en esa reducción de las importaciones. También tenemos una meta para modernizar el sector cafetalero. La producción de café se ha reducido a la mitad en los últimos 10 años. Tenemos un programa de sustitución de plantas con plantas certificadas resistentes a la roya, por ejemplo. Reorganizar el sector, que ya lo estamos haciendo de la mano con la Confederación Nacional Campesina, para que productores, comercializadores se utilicen los instrumentos adecuados para impulsar la producción y el valor del café, que es lo que finalmente llega al productor primario. El otro tema es el seguro agrícola. A través de Cadena estamos coparticipando en el costo de las primas con las 10 hectáreas de temporal 20 de riego que protege Cadena. En las zonas de riego o de temporal, el subsecretario Osornio ha diseñado un instrumento donde al productor le salga más barata la póliza, entre otros factores, porque habrá un apoyo directo, un doble subsidio. La póliza trae un subsidio, pero otro subsidio como del 20% para que ampliar la cobertura. Los seguros, solo el 5% de lo que se siembra en México tiene una cobertura de seguro. Entonces, ¿qué estrategias específicas? Como decíamos, para elevar la producción. Lógicamente, sin agua no hay producción. Para producir necesitamos mayor eficiencia en el uso del agua, y para ello se necesita la tecnificación de riego. Este año vamos a llegar a 100,000 hectáreas con tecnología para riego por goteo, por cañón, aspersión, pivote central, como sea. Ya tenemos solicitudes. Hay un gran movimiento, quiero decirles, es impresionante el entusiasmo de los productores. De aquí de Tamaulipas recibimos miles de solicitudes, igual de estados que nunca pensaría uno, Guerrero, por ejemplo, Puebla, y eso nos da muchísimo gusto, Zacatecas, Durango. Entonces, con la tecnificación del riego vamos seguramente a facilitar estos objetivos. Requerimos también hacer una mejor planeación de las siembras, como ya lo dije, hacer una reconversión productiva alineada a los mercados, ordenar los mercados. Y para ordenar los mercados hay varios instrumentos y medidas de política pública, pero hay uno que es fundamental, que es Acerca. Y yo quiero reconocer aquí de veras a Baltasar Hinojosa, a su equipo, cómo vamos de la mano para que Acerca realmente logre ordenar el mercado en favor de los productores. Porque los productores somos muy sensibles, y cuando vemos que algo sale bien, vemos que se queda en los comercializadores o en los industriales el beneficio, y eso no es justo, es inadmisible. Hoy, Baltasar Hinojosa, por ejemplo, trae una gestión que acordamos con el señor del secretario de lograr de Hacienda recursos adelantados para las coberturas anticipadas, y la cobertura la tenga el productor en el momento que se requiere, porque las coberturas y los ciclos de siembra van a contrapelo de los ciclos burocráticos o presupuestales. Los cultivos no saben que el presupuesto se aprueba en noviembre, se manda a las secretarías en enero, febrero, y se empieza a gastar por allá en marzo, abril. El cultivo requiere con oportunidad el apoyo, y en la comercialización también. Ahora, la fruticultura tiene un gran
un gran potencial. Por ello queremos reconvertir 30,000 toneladas por año a fruticultura, dependiendo la competitividad que se tenga. Los cítricos, por ejemplo. Tamaulipas es un estado, al igual que Veracruz, que Colima y Michoacán, que en limones va muy bien. Y va muy bien en limones de alto valor, en limones persas e italianos, que es lo que tenemos que buscar, que es lo que se exporta. El seguro agrícola, como les decía, la Subsecretaría de Desarrollo Rural atendió 12 millones de hectáreas con el seguro, con ya sea catastrófico o el otro que tienen ahí. Pero queremos ampliar la cobertura. Estas son cuestiones de política pública más que de recursos, porque al final del día el gobierno de México da el 35% de apoyo a cualquier póliza, aunque la venda un privado. Entonces tenemos que socializar mejor eso. Luego el Procampo es un instrumento muy satanizado, pero que es un gran instrumento y que tanto el Procampo como la agricultura por contrato es decisión del secretario Martínez y esta administración del presidente Peña mantenerlos, fortalecerlos y eficientarlos. La eficientación viene más de parte de la obligación de nosotros en el gobierno, sobre todo para pagarlo a tiempo. Este año podemos decir, y aquí los productores me pueden desmentir, se ha pagado oportunamente el Procampo, porque el objetivo es migrar un Procampo asistencial o al aire que había venido a fijar un Procampo que incida en la productividad, que se refleje en mejores semillas, más fertilizante, equipo y todo lo que se requiere para producir más. Eso no lo logramos si pagamos el Procampo en diciembre y lo estamos requiriendo en marzo. O sea, todo eso se está ordenando y este año, y estamos haciendo un planteamiento de que con cierta condicionalidad al productor se use para que tenga mayores insumos o lo bursitalice, o sea, que no lo gasten los productores en los 15 años de su hija, pues, que lo metan a la parcela para producir más. Y si lo han hecho, yo quiero decir, no ha sido culpa del productor, porque si al productor le llega el Procampo cuando ya no lo necesita para lo que está hecho, porque acuérdense que el Procampo fue una medida cuando la apertura comercial para reducir la asimetría con los que íbamos a competir con los productores de Canadá y Estados Unidos. También en una especie de depuración quisieron hacer un borrón y cuenta nueva el año pasado. Entiendo que fue con muy buena intención, pero en estados como Tamaulipas salió al revés porque muchos productores lo dejaron fuera. Hoy retomamos la actualización del Procampo y la Secretaría asumió el compromiso de hacer la georreferenciación a través de un convenio con el INEGI sin costo para el productor y haciendo flexible en el documento que ostente para la propiedad o posesión. No se trata de borrar a la gente del Procampo, sino de fortalecer. Y de igual manera se está trabajando mucho en las cadenas post cosecha, proyectos regionales, todo lo que requiera, desde frigoríficos, cuartos fríos, bodegas, silos, todo para conservar, tener mayores herramientas como tienen los productores con los que competimos, que son los Estados Unidos y Canadá. Finalmente quiero comentarles que de los 3 insumos principales que necesitamos, principalmente agua, lo único que podemos hacer es cuidarla a base de la tecnificación y con mejores patrones culturales para el ahorro del agua. Que llueva no depende de nosotros ni de ustedes, pero sí depende de nosotros y de ustedes lograr una banca de desarrollo que está en proceso para que llegue. La banca de desarrollo en México se extinguió por completo. Yo les digo, y no es culpa de los funcionarios, yo les digo a mis amigos de la Financiera Rural, que son los que cobran más caro y piden más papeles para que le dé un crédito a un productor. Ese modelo no es. Ya Juan Báez los bosquejó de manera, no es el que requerimos. Y digo esto en abono de los funcionarios, porque la ley de la Financiera Rural establece una serie de medidas y candados que le hace imposible ser competitivo. Por lo tanto, entonces el crédito con las garantías líquidas de Zagarpe, con una banca de desarrollo que está en proceso, que el presidente ordenó con la reforma financiera y otros instrumentos, tenemos que tener un crédito barato.